Bueno, lo que preparamos con Pedro para compartir con ustedes tiene un hilo conductor con las charlas de la mañana, las que empezaron con Ricky Negri y Roberto Bizán, los que mostraron el modelo de Litva, no sé si alguno de los que están acá lo vio, que es ponerle números concretos al agregado de valor de la cadena del maíz, el actual, algunos números pasados, porque el modelo da para todo eso, de entender cuál es el valor que se agregó y sobre todo hacia el futuro, cuál es el potencial de agregar valor en la Argentina. El escenario base que mostraron hoy es con un mix de producción parecido al de algunos países desarrollados, por ejemplo, un modelo de Europa en donde en vez de exportar el 70% del maíz en grano, en cereal, ahora vamos a ver de qué hablamos con eso, es al revés, más o menos. El 30% es el que pasa en grano y el 70% del maíz está entre producción animal y etanol. Nosotros vamos a hablar un poco de eso y vamos a empezar con algo que nos parece, respondiendo a estas tres preguntas: ¿qué es agregar valor? ¿Qué es una cadena de valor? Para poder entender mejor el potencial que tenemos que pasar un poco por esa teoría y después vamos a hablar, lo más importante es cómo agregar valor social en la Argentina con algunos números concretos con la cadena de valor del maíz. Primero, lo citamos acá a Harari porque queda bien hoy hablar de Harari, hablar de filósofos está de moda y más que nada por un tema de imagen, pero no, en serio. ¿Por qué? Vamos a hablar de algunos temas teóricos primero, porque algunas de las decisiones, Harari dice que no tiene sentido el conocimiento teórico, sino eso no afecta en la conducta de los seres humanos, y por supuesto que estamos de acuerdo. Ahora, nosotros estamos convencidos que en la Argentina pasó algo al revés de eso. Es que hemos tomado un montón de decisiones como país que marcaron el futuro del país o que están marcando el futuro del país sin tener el suficiente análisis de la teoría que está detrás. Para nosotros, lo vamos a ver brevemente acá, pero hay una discusión teórica que vale la pena por lo menos actualizar. ¿A qué me refiero? Antes de ir a esta diapositiva. ¿Qué es agregar valor? Nosotros estamos convencidos en Argentina que se puede agregar valor y vamos a algo medio, un poco para mover el avispero, emitiendo moneda. Emitir moneda es agregar valor. ¿Cómo llegamos desde emitir moneda hasta el desarrollo, hasta el valor? Es pertinente pensar que es valor agregado. O algo del siglo pasado que todavía en la Argentina discutimos, si Keynes tenía razón o no, que se le puede pagar a alguien para hacer un pozo y otro para taparlo. No somos economistas, pero entendemos la teoría de valor. Y es difícil pensar en políticas de largo plazo sobre conceptos teóricos que no agregan valor. Nosotros creemos que eso lo tenemos que actualizar, que puede haber servido para ciertos momentos de la economía, pero que en Argentina estamos basando la política, por lo menos productiva, de los últimos 70 años en teorías parciales para una parte y del siglo pasado. Entonces, desde ahí creemos que tenemos que tener una mínima discusión teórica de qué es agregar valor. Perdón. Un poco para el diagnóstico, ahora vamos a bajar un poco a tierra a estos conceptos, a la cadena del maíz. En Argentina, la producción agropecuaria, podemos decir que está creciendo, que viene creciendo a un ritmo muy lento, pero con una superficie estable, ¿no? Que no estamos creciendo en superficie. Lo que sí ha pasado en el gráfico de abajo, ahora relacionado al maíz, es que según las políticas que se le dictaron al sector, básicamente a los 3-4 cultivos principales, en este caso al maíz, la producción agropecuaria empezó a perder valor en uno de los componentes del valor, que es el valor ambiental. Un producto puede agregar o desagregar valor a un servicio en el ambiente por no es grave, pero sí todos los que estamos en el sector sabemos que es importante, una rotación desbalanceada de cultivos, como se ve en... Ahora ahí aprendí. Esto es área de soja y esto es área de, en este caso, gramíneas, básicamente trigo y maíz. Con exportaciones no del todo abiertas, con retenciones, con tipo de cambio diferencial, teníamos una producción sojizada. Cuando las condiciones para el cultivo de las gramíneas, por ciertas razones de política económica, mejoraron, empezamos a tener una rotación más balanceada. Acá, un sistema que puede agregar valor por otros lados está desagregando valor ambiental. Lo vamos a ver. Acá, un sistema que puede agregar o desagregar valor por otros ítems está empezando a estar más balanceado en el valor ambiental. Y el ambiente es parte del valor. Son discusiones que tenemos que tener.
Sí, ahí Luis, permitime sumarte que una cosa que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la cantidad de hectáreas de trigo, todos lo sabemos, pero bueno, nunca está de más subrayarlo, que no se hacían, no agregaban nada, o sea, ese lote quedaba vacío de gruesa a gruesa, ¿no? Por supuesto, perdiendo muchísimo valor de todo tipo y social sobre todo, ¿no? Ahora vamos a ver los ítems de valor, pero el primer ítem de valor es el que todos entendemos que podría ser facturación. Hoy en el modelo que mostraba Ricky, lo primero que mostraban es la facturación del sistema. Eso es componente de valor, seguro. El valor económico, el valor sobre el producto, pero hay otros componentes de valor. Ya, para empezar la discusión en una rotación desbalanceada con menos doble cultivo, llevándolo a nuestro mundo en Argentina, ya no tenés menos valor del primer ítem, que es el valor de facturación, el valor económico, el básico. Yo recién hablaba de otros, pero ya empezó mal, que directamente factura menos. Genera menos empleo, menos movimiento, menos valor en la red de valor hacia atrás. Ahora lo vamos a ir viendo. Todo eso se puede ir expresando, todas estas componentes de valor, en esto es lo que esperamos de la agricultura hacia el futuro. Como decíamos recién, todos esperamos que la superficie en Argentina no crezca, pero sí esperamos llegar a los famosos 200 millones de toneladas. Y tenemos un consenso que con ciertas políticas razonables es posible que la Argentina llegue a los 200 millones de toneladas, que es el 100% más que hace 10 años o el 50% más que los últimos años. Sería casi un crecimiento esperado, un poco mejor de lo esperado. Y ahí es donde yo me peleo un poco con Luis y le digo, está buenísimo, 200 millones de toneladas, pero hay que ver qué hacemos con lo que producimos hoy, no cuando lleguemos a las 200 millones de toneladas. No, hay muchísimo laburo que vamos a ver hoy justamente en esta charla que puede hacer que las cosas cambien sin producir una tonelada más de la que estamos produciendo hoy, ¿no? Que tiene que ver con la transformación y el desarrollo del territorio. Ese es el concepto que tenemos acá, ¿no? Pareciera ser que es aspirar, somos todo un sector que somos lo básico de la economía del país. Solo aspirar a este crecimiento, pasar de 150, en el orden de 150, 170 millones a 200, parece poco. Bueno, es poco. Tenemos muchos más desafíos, por eso ahora vamos a empezar a hablar de esos desafíos de la cadena y de la red de valor hacia adelante. Bajemos entonces un poquito a la teoría sobre el maíz. Si en el siglo XX la mirada, el consenso social, económico de lo que era agregar valor era con la mirada en el producto, hoy ya tenemos un consenso de que no tiene sentido solo transformar un producto, puede agregar o desagregar valor. Supongamos que un molino gasta más es ineficiente, gasta más energía para la primera transformación sencilla que es moler. Podría desagregar valor o porque los clientes no quieren más harina, por suerte no pasa, pero podría pasar. Así que no siempre una transformación es agregado valor, en general lo es. Pero ¿por qué decimos en el siglo XX? Porque en la era industrial, por decirlo de alguna manera, o los países que generaron desarrollo en el siglo pasado, todos los procesos industriales eran exitosos. O sea que era lógico decir, tenemos que agregar valor, tenemos que generar industria porque eso va a generar desarrollo. Eso era fáctico, era la realidad de lo que pasaba. Hoy no es así. Hoy no toda transformación industrial genera valor, aunque la mayoría, pero no es así. Y en el futuro hay mucha teoría sobre esto, economistas, pensadores, que dicen de que el valor no se va a generar más con la era industrial, que la robótica lo va a superar y que esto va a cambiar el paradigma completamente, que los procesos industriales van a ser más un problema que una solución. Eso no sabemos, pero sí sabemos que hoy agregar valor es lo que quiere el cliente, no es solo una transformación industrial. Ahí, Luis, permitime algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el auto eléctrico. ¿Cuántas veces se cuestiona decir, no, el auto eléctrico, sí, bárbaro, pero cuánto costó llegar a ensamblar ese auto eléctrico? ¿Cuánta energía se gastó en ese proceso? ¿Y qué tipo de energía estoy usando yo para cargar esas baterías? O sea, hoy es todo mucho más complejo. Y hay que mirarlo por una cantidad de filtros que en definitiva hacen que sea clave medir las cosas. De hecho, con el tema de biocombustibles, al principio lo primero que nos decían es, no, bueno, pero es más la energía que uno consume para hacer un biocombustible que después lo que uno se ahorra. Hoy está medido y claramente, por ejemplo, para el bioetanol de maíz, uno consume el 20% de la energía que genera. Y eso está medido y probado, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que nos hacen ver cómo tenemos que abordar los problemas que tenemos desde distintos lugares para ir teniendo cada vez más certezas y objetividades para ver cuál es el camino que agrega más valor, básicamente. Volviendo a la teoría, lo que estás explicando es que agregar valor no es solo el valor económico, no es solo la transformación física, no es solo la facturación,
tenemos que mirar todos los ítems, ¿no? Como vos decís, los autos eléctricos hoy, ¿con qué estoy generando la energía? No es ni una solución, no es una única solución, tampoco es unívoco el análisis que hay que hacer, es más global. Y tampoco es tan difícil, no es algo que estemos complejizando para no abordar. No es difícil el abordaje, hay que hacer un cambio de paradigma conceptual. Esto lo ponemos como ejemplo, pero nos parece que los nombres también tienen que ver, sobre todo estamos pensando esto en una mirada en la que como país tengamos políticas más modernas, políticas más adecuadas al desarrollo que necesitamos hoy. Y bueno, si hay todo un concepto atrás de que el siglo pasado hablemos de agricultura, de que en algún momento empecemos a entender algunos países, siempre Argentina más tarde en esto, el concepto de la agroindustria como un sistema, como una red. Y está bien que hoy estemos hablando de bioeconomía, de la industria de la fotosíntesis y los procesos como algo más complejo. Claramente, yo ahí tomo algunas palabras, por ejemplo, que dice siempre Marcelo Elizondo, que dice: los productos valen más por la historia que cuentan que por el producto en sí. Y esa historia que cuenta el producto tiene que tener certificaciones, o sea, todo el proceso productivo para llegar a este producto con todas esas certificaciones hacen que un consumidor esté dispuesto a pagar un precio por algo que lo hace sentir acorde a sus valores, ¿no? Bueno, creo que ahí un poco la bioeconomía viene a encarar Esto está guionado, Pedro, porque sí, acaba de entrar Fernando, que es justo el primer secretario que a una secretaría con empuje de él y tuyo y de muchos otros, pero él liderándolo, se llama bioeconomía. Justo estábamos diciendo, la primera del mundo. Que esto del mundo, que los nombres son importantes y que esto tiene un concepto atrás que es mucho más importante que un gesto político. Es realmente un cambio de paradigma que está pasando en el mundo y que, como en otras veces hemos llegado tarde, hoy tenemos el desafío o la oportunidad, como país, la oportunidad de utilizarlo para entenderlo de una manera más moderna, más del siglo XXI y no del siglo XX. Y lo que vemos con Luis es que los fundamentales que tenemos para que esto sea un vector de desarrollo exponencial de la Argentina están, ¿no? Cuando uno mira el perfil del productor, o sea, la cultura que hay de compartir conocimiento, de juntarse con otros que tienen otros saberes y que nos dan otros enfoques. Por eso vemos la cantidad de startups que hay en el agro en Argentina, y cuando uno mira en cuanto al PBI y a la cantidad de habitantes que somos, tenemos la mayor densidad de estas cuestiones. Tiene que ver con este ecosistema que ha sido muy resiliente con un montón de cuestiones y que genera esto de huir hacia adelante y, en definitiva, da un panorama y unos fundamentales que, si verdaderamente les damos las herramientas que necesitan, puede llegar a tener un impacto muy importante. Bueno, vamos terminando con algunos conceptos de teoría, pero faltan, lamentablemente. El otro concepto que creemos que como país necesitamos tener un consenso, no solo técnico, sino social, político, es que el agro es primario. Y esto para nosotros es una discusión que no tiene sentido, pero tiene muchísimo sentido, ¿no? ¿Qué es una producción primaria? ¿Cómo le explicamos al resto de la sociedad que la red de valor, ahora lo vamos a ver, el ecosistema de valor, el clúster de valor de la bioeconomía, no empieza en una siembra, no empieza en una sembradora, que empieza muchísimo antes? Eso que nosotros lo tratamos para generar políticas, digo nosotros, el sector, por decir algo, esto es global, ¿no? Porque esto pasa en el mundo, pero mucho más en la Argentina, que para nosotros es intuitivo, perdón que hable de nosotros y ellos, esto sepan entender que sí hay alguien a quien convencer, que es los decisores, que de alguna manera que es la sociedad argentina, que en definitiva son los decisores. Tenemos que tener consenso social para hacer un cambio de paradigma, y eso nos falta comunicar, nos falta no solo estar de acuerdo nosotros, sino comunicarlo. ¿Dónde empieza? Que no somos un sector primario y que esa visión primarizada de una cadena que empieza en una siembra es del siglo pasado, es un deber que nos queda. Nosotros sabemos todo lo que hay adentro de una semilla, todo lo que hay adentro de un herbicida, todo lo que hay en un Actec hacia atrás que agarró una imagen satelital y supo hacer un ambiente. Hay muchísimo valor ahí. Hoy lo veíamos en lo que mostraba Ricky. Posiblemente hay la misma cantidad de valor ahí que de la semilla hasta la cosecha, que es donde se genera en realidad más,
un poco más, pero no mucho más. Y de ahí en adelante también hay valor, pero hay menos. Son cosas que hasta para nosotros no son intuitivas. El valor más grande, hay valor en el lote. Y hay valor en el lote porque hay valor atrás del lote. Bueno, eso lo midió Roberto Bizán, ¿no? El año pasado y claramente... Hoy le pusieron números esta mañana. Claro, se vio que el proceso donde más valor se agrega en este... Porque ahí también tenemos que entrar en el concepto este de cadena, ¿no? Que empezamos a hablar de cadenas para ver a todos los jugadores. Pero en realidad el concepto de cadena quedó viejo porque en una cadena un eslabón se toca con solo 2 eslabones, ¿no? El anterior y el posterior. La red también es un concepto que nos amplía esto, pero yo le decía recién a Luis, la red tiene 2 dimensiones. Cuando uno piensa en una red de pesca tiene alto y ancho. Y en realidad esto todavía es mucho más complejo porque también tiene profundidad, ¿no? Entonces es como un ecosistema, es algo que es absolutamente dinámico y hoy hay interrelación en una cantidad de actores que se interrelacionan justamente en esto del Big Bang del conocimiento y el agregado de valor, y eso es lo que lo hace tan fascinante. Esta discusión la seguimos teniendo. Si es una red, por lo menos hablar de cadena red nos parece un paso tremendo. En realidad, o clúster, que también es de hace varias décadas que se habla de clúster, hoy nos vemos algo como más vivo, es como un ecosistema, es algo más parecido a algo biológico que a una red o a un clúster, que es un conjunto. Pero bueno, último tema teórico y ahora sí, y empezamos a bajar a tierra. Recién decíamos que no solo tenemos que pensar, hoy lo que mostraron a la mañana los del ITBA, los chicos del ITBA, más Roberto y más Ricky, nos decían que para el 21-22 la cadena del maíz, vamos a decirlo así, volvamos a minimizarla, la cadena del maíz facturó 7.000 millones de dólares. O sea que estas son diferentes ítems que nosotros creemos que hay que ver para entender todos los ítems de valor de una red, de un clúster o de un ecosistema. Los 7.000 millones son nada más que este puntito de acá. Todavía quedan todas estas fuentes de valor que ahora vamos a ver. Esos 7.000 millones, por empezar, lo importante que es eso, como les dije al principio, si tuviéramos una matriz productiva parecida, o vamos a compararla directamente, en el medio hay muchísimas, a la de Estados Unidos, de 7.000 serían 21.000 millones. O sea que podríamos estar facturando solamente en esta parte del valor si tuviéramos esa matriz productiva que implica, básicamente, tampoco es nada mucho más complejo. Es biocombustibles y alimentación animal. No estamos hablando todavía acá de todo el resto de las cosas que decimos. Con más biocombustibles y alimentación animal podemos triplicar la facturación. Discusión de retenciones que tenemos que dar en algún momento. 7.000 millones de dólares al 12% son 800 millones de dólares de retenciones que el país hoy necesita, lamentablemente necesita con urgencia, pero si llegáramos al 21 solamente con IVA es el doble o el triple de las retenciones, solamente con el 8% que el Estado tiene de retención de IVA, por decir un solo ítem, en ese escenario de 21.000 millones de dólares, que no es nada lejano o imposible, es lo que hacen otros países y nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo, podríamos duplicar la facturación, los ingresos de otro de los ítems que está acá, que es el valor de la recaudación, que también es parte del sistema. Nosotros como este ecosistema genera valor en el producto, genera en la red de valor, genera en el empleo, que ahora vamos a ver, y también genera la recaudación. Puede haber, todas esas son componentes de lo que nosotros llamamos valor social. El maíz, la cadena del maíz hoy genera 7.000 millones de dólares y no nos olvidemos, si pudiéramos llegar a ese estado en el que no sería difícil, en el que tripliquemos la facturación, también duplicaríamos la recaudación, sin retenciones. Bueno, ¿cómo llegar? Es un desafío que tenemos. Evidentemente no es fácil, pero el camino parece bastante claro. Sí, además basados en los fundamentales que venimos hablando, ¿no? Nosotros tenemos un ecosistema muy resiliente de todo el clúster productivo, más allá del maíz en este caso, que claramente si nosotros damos las mismas condiciones que tienen productores de otros países, como por ahí Brasil o Estados Unidos, o parecidas, yo soy un convencido que acá las cosas irían a otra velocidad, porque tiene que ver con la capacidad intelectual que tiene el ecosistema, ¿no? Con el productor argentino, es un productor joven, formado, que se abre, que comparte conocimiento, que tiene toda esa gimnasia, que en definitiva intuimos, y en algunos casos se ha medido, que si se dieran estas condiciones, las curvas serían
más interesantes que en otras geografías, sin duda. Lamentablemente tenemos, por los escenarios tan variados que hemos vivido como país, mucho más fuertes que los cambios en otros países, tenemos esa resiliencia y esa capacidad del cambio. Tenemos que ser optimistas que eso se puede hacer. Estamos en crisis, pero la luz al final del túnel está y en la cadena del maíz puede tener ese impacto. 20.000 millones de dólares, desde 7 a 20.000 millones de dólares. Es un impacto clave para el país. Otro dato, hace 2 o 3 años casi entramos en default como país, o sea, por 10.000 millones de dólares, lo que podría haber generado solo la cadena del maíz. No estamos hablando de algo parcial, estamos hablando de algo realmente fundamental para el país, en términos nada más que de facturación. Para cerrar, les había dicho que la anterior era la última conceptual o teórica. Bueno, nada más para todos esos ítems que veíamos recién, de la composición del valor social, no son mucho más que una mirada un poquito más fina dentro de todo lo que todos entendemos como los 3 ejes del desarrollo, que son partes, componentes del desarrollo en los 3 ejes, ¿no? Lo económico, el social y el ambiental. Es una mirada más fina y más cuantitativa de ese concepto que todos estamos más o menos familiarizados. Lo podría haber mostrado al principio, capaz, ¿no? Y les ahorraba decir, tratar de entender de qué estaba hablando. Pero bueno, espero que con esto nos pongamos de acuerdo que no es algo tan diferente que darle un poquito de detalle a esa mirada de los 3 ejes del desarrollo. Ahora, bajando un poco a tierra, un segundo de esto, y me gustaría que Pedro lo siga. Volviendo a Argentina como su política de desarrollo. Hace 70 años que en Argentina, y todavía lo estamos hablando, estamos basando una política de desarrollo que implica una política económica, una política internacional, en un concepto que es la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones se utilizó en muchos países del mundo en el siglo XX, hace 70 años, en esa economía industrial en la que cualquier proceso industrial agregaba valor y en la que los 2 o 3 países que lideraban el mundo, los 2 o 3 bloques que lideraban el mundo, eran países claramente industriales. O lo lideraron 100 años antes. Los países industrializados eran los países de desarrollo, los que traían más calidad de vida. Estaba bien, estaba perfecto. Sustituyamos importaciones, podemos decir que perfecto no, estaba bien. Sustituyamos importaciones como estrategia y vamos a generar desarrollo económico y bienestar para las personas. Ahora, pensémoslo hoy un segundo. Primero, ya dijimos que hay que hackear un poco más la idea de que todo lo industrial agrega valor. Esto no va en contra de la industria. Al contrario, es una industria más inteligente, ¿no? Todavía la industria agrega valor. Lo que tenemos que ser más inteligente. Y lo otro es, todos nosotros hemos estudiado algo de estrategia. Hoy en el secundario te dan estrategia. Hay algunos chicos jóvenes que, no sé, que deben haber hablado en economía de qué es una estrategia económica. No sé, un FODA. Fortalezas, oportunidades. Todos saben lo que es un FODA. Bueno, no es un planeamiento estratégico de altísimo nivel. El concepto de sustitución de importaciones no pasa un FODA. No pasa un FODA, porque lo que yo digo es, todo lo que yo estoy importando, independientemente de si lo hago bien, lo hago mal, si tengo competidores o no tengo competidores, lo que importo lo fabrico. Aunque yo tenga al lado el mayor, no sé, Australia hoy, con esto termino y vas a decir algo, pero te doy el último pie. Para meterte Australia, que tiene a los chinos ahí enfrente, sabe que no va a competir con auto. No digo que hay que hacerlo de Australia, pero por lo menos lo pensaron. Capaz que le sale mal, pero lo pensaron. Dijeron, tengo al tipo que lo hace mejor enfrente, ¿lo hago? O yo me voy a poner una panadería al lado de la mejor panadería del pueblo, nada más que porque está ahí. Eso es sustitución de importaciones. Pero es peor. Y hoy Roberto Bizán daba un ejemplo claro. Argentina el año pasado importó 2.600 millones de dólares de naftas. Si en teoría estamos en la sustitución de importaciones, bueno, tendríamos que favorecer considerablemente la industria de los biocombustibles. Porque, como decía Roberto hoy a la mañana, y voy a tomar el mismo ejemplo, llega un barco con nafta a Buenos Aires, lleva nafta a Quimilí, cuando a 20 kilómetros de Quimilí hay maíz que se traslada a Rosario y se vende como grano y se podría transformar en bioetanol en Quimilí. Para sustituir importaciones. O sea, estamos hablando del paradigma viejo, ni siquiera eso cumplimos. Es bastante más grave. Y eso lo estamos haciendo hoy por 2.000, 3.000 millones de dólares. También números que para el país son tremendamente relevantes. La Argentina estuvo en una crisis casi terminal hace 2 años por 10.000. Y acá estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 millones como nada, con estrategia que no hemos pensado bien. A mí me desespera un poco. Digo, ¿seremos muy simplistas? Algo sí. Estamos hablando de teoría. Algo simplistas somos. Pero no hay que pensarlo un poco más. Eso es lo que les proponemos.
bueno, como para cerrar un poco estos conceptos, está claro, entonces tenemos que pasar esa visión de granos a alimentos, que también está bien, tenemos que ser el supermercado del mundo, está claro, pero podemos ser mucho más que eso. Podemos ser los que lideremos un proceso de bioeconomía global, uno de los que lo lideremos, no vamos a ser los únicos, hay mucha gente que está trabajando en eso, pero justamente puede haber un cambio de paradigma de desarrollo. Muchos de los países que hoy son los países desarrollados la tienen mucho más difícil para este nuevo paradigma si es que se da que nosotros. Tenemos una ventaja, no somos nosotros solos, somos nosotros, seguramente Brasil, seguramente China cada vez le va a ser más difícil, seguramente Australia y Estados Unidos va a seguir. Pero no es fácil, a Europa cada vez se le va a poner más difícil, por eso están con el Green Deal y un montón de políticas. Bueno, esto también es discutible, estuvimos hablando de eso, pero un montón de políticas adelantándose a eso. Lo que sí sepamos, Europa, como siempre lo piensa 20, 30 años antes, hace 20 años que viene pensando esto, y nosotros todavía estamos discutiendo sustitución de importaciones. Esa es un poco la situación. Ahora, la paradoja es, por ejemplo, que Francia empuja el 4 por 1000, que no sé si saben, pero hay un proyecto hace varios años que es agregarle el 4 por 1000 del carbono a los suelos agrícolas del mundo, y lo está empujando Francia. Francia tiene entre el 2 y el 3% de su agricultura en siembra directa. Argentina tiene cerca del 90% según los cultivos. Entonces, nosotros tenemos mucho para decir, ¿no? Y obviamente nosotros tendemos a simplificar las cosas, son muy complejas, pero los fundamentales están. O sea, tenemos uno de los suelos negros, como se dice en gringo, más fértiles del mundo, pero lo que es mucho más importante, tenemos la capacidad técnica, la capacidad intelectual de poder tomar decisiones con gente formada de forma federal. O sea, el último censo, el que Roberto estuvo al frente, Roberto Bizán, dice que alrededor del 50% de los tomadores de decisión sobre fotosíntesis en Argentina tienen un título universitario. Y eso en el mundo no existe. Entonces, hay fundamentales sólidos para pensar que se puede aprovechar este cambio paradigmático de un mundo que vira cada vez más rápidamente de lo fósil a lo renovable. O sea, Pedro, entonces, volviendo a lo que decíamos recién, un mínimo FODA. Básico. Fortalezas es el porcentaje de gente capacitada que tenemos en el sector relacionado a la bioeconomía es de lo mejor del mundo. Lo primero que tenemos que mirar. Pasemos del concepto de sustitución de importaciones a un FODA básico. Bueno, tenemos la oportunidad, después hay que llevarlo a la realidad. Todos hemos hecho un FODA, después como Excel farming o planificar en un papel es difícil, pero si empezaste planificando mal, seguro que te va a ir mal. Sí. Por lo menos planifica bien, después llevarlo a la realidad. Después tenemos uno de los modelos productivos más eficientes del mundo en cuanto al impacto ambiental, medido, porque Argentrigo midió la huella del trigo, porque ahí está Roberto, Cepa midió la huella del pollo, básicamente con el INTI, que es... tiene mucho que ver con los insumos que le aporta este sistema productivo, y claramente Argentina tiene el pollo con la menor huella ambiental del mundo. Entonces, los fundamentales están. Esto nada más para repasar lo que hemos venido diciendo, pero los 6.000 usos, que Pedro siempre en todas las charlas resalta los 6.000 usos de la cadena del maíz, es algo que nosotros sabemos, Pedro siempre insiste. Necesitamos consenso social para que la sociedad, vamos en nuestro caso a la Argentina, y por ende los decisores políticos sepan esto. La cadena del maíz no es el maíz más pollo, cerdo, bovino, que también tenemos un enorme desafío con eso solo. Además de eso, que nos puede llevar de 7.000 a 20.000 millones de dólares, son 6.000 productos. No sé si trajiste tu zapatito o no. No, hoy no las traje, pero es un ejemplo. Pero hay 6.000. ¿Me dijiste que las ibas a traer? Sí, no, pero no las traje. Pero contá de qué estamos hablando. Sí, tengo unas zapatillas que las hace Reebok, que están hechas todas de cosas que crecen. La caja dice Made of Things That Grow, hecho de cosas que crecen. La suela está hecha de biopolímeros de maíz y la capellada está hecha de algodón. Y después tengo el traje hecho con Sorona, que es esta tela que hace DuPont, que está hecha con almidón de maíz, en una fermentación con Escherichia coli. Lo interesante de eso es que nosotros medimos el año pasado con el INTI y con el INTA la huella de carbono del maíz, y tenemos el maíz con menor huella ambiental del mundo. Entonces, si contamos la historia esa, seguramente Reebok y DuPont tendrían que decir, che, tenemos que ir a fabricar esto a la Argentina porque tenemos que hacer el producto con menor huella ambiental del mundo. Y lo interesante todavía más es que no lo van a fabricar en Buenos Aires o en Rosario.
Lo van a fabricar seguramente en distintas plantas lo más cerca posible de donde está la producción de maíz, donde se produce la fotosíntesis. Pues como dice Miguel Trigo, la biomasa viaja mal, entonces hay que transformarla lo más cerca posible de donde se produce. ¿En qué desemboca eso? En valor social, en desarrollo federal, inclusivo, porque si hay algo que tiene este enorme clúster es que necesitas todo tipo de capacidades, desde las menos requeridas en cuanto a conocimiento hasta las más, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que la oportunidad que tenemos enfrente es... Todos los días crece más, además. Pedro, nos piden que vayamos cerrando y los próximos oradores, a pesar de que se van a aburrir con Ahí el está. próximo orador, se lo vamos a pasar. Pero vamos a cerrar con estas dos que me parece que vos diste pie recién. Además, el gran tema que tiene el maíz, la agricultura en general, el maíz en particular, es federal. Cuando el maíz crece, crece en el interior del país. En la zona núcleo, el maíz es estable. Cuando cambian las condiciones, mejoran o empeoran, el maíz va y vuelve al interior, generando empleo, generando contratistas. Ahora vamos a ver. Esto, y cerramos con estas dos, las barras son el producto bruto de cada una de las provincias, solo de maíz. Esto también es del censo, me lo pasó Roberto Bizán, y esto está año por año. Esto es solamente para el año 2018, por decir un año, además es un año interesante porque fue el año que tuvo el impacto de la seca. Por eso la facturación de ese año son 4.000 millones. Hoy podemos estar alrededor de 7.000. Yo ponía acá, ese año podrían haber sido 8.000 si no hubiésemos tenido seca. Pero estamos en ese orden de magnitud, 4 a 10.000, solamente de un componente, dijimos, del valor, que es la facturación, la generación de volumen económico. Pero miren esto, como les dije, las barras son el PBI provincial solo de la cadena del maíz. Y en el eje de la derecha, lo verde es la participación del PBI en cada provincia. Esto es federal. En Santiago del Estero, el 7% del PBI es maíz. En la provincia de Buenos Aires, por suerte, como tiene muchas otras está actividades... medido hasta la tranquera del lote, sin agregar valor, claramente. Solamente en grano. Eso se podría, como vimos recién, triplicar. Y cuanto más, si hacemos bioetanol, cuanto más parte de esto pasa en Santiago del Estero, pasa a producción animal, pero supongamos que pase todo, bueno, sería el triple, como dijimos recién. El paso solamente de grano a producción animal triplica ese componente de la facturación, que es uno de los componentes del valor social, y duplica los empleos. Eso lo vimos también hoy. Pasar cada grano que pasa de grano a producción animal no es el mismo indicador en pollos, en cerdos, en bovinos, pero podemos simplificar que duplica los empleos. Y duplica los empleos en donde más lo necesitamos, en el interior del país. Por eso decimos, el maíz es federal y lamentablemente las retenciones, mientras que estén, como otras malas políticas que son aún peores, como cerrar exportaciones, como todo lo que dañe la cadena del maíz en este caso, lo que hace es desagrega valor en el interior del país. Déjame sumarte ahí, Luis, que además gana todo el ecosistema, porque, por ejemplo, la planta que tiene acá en Villa María, todos los productores de maíz de la zona se benefician con un precio diferencial de que tenían antes, que era Rosario, ¿no? La planta les elevó la vara de precio y además los hace ser competidores mundiales, porque esos productores se están midiendo, porque acá tiene que demostrar menos de 70% de impacto contra el fósil y hay que certificarse, entonces eleva varas y nos hace ser competidores a nivel mundial y trabajar en equipo. Bueno, esto sí para cerrar, y te dejo el último cierre a vos, pero volvamos a lo básico de lo que hablamos recién. El primer objetivo que le podemos pedir a la cadena del maíz es producir grano. Es el primero, el básico, y ya es un montón. Miren la volatilidad que tiene la producción de maíz en la Argentina, por ejemplo, que tuvo en un decenio del 2010, del 2011 al 2019. Pasamos del orden de los 20 millones de toneladas a los 60. Esa es la volatilidad que tenemos. Por un lado es una volatilidad, por otro lado es una tremenda oportunidad. Y si lo vemos en quinquenios, en los primeros 5 años del 2011 en adelante, había un paquete de políticas para el maíz, básicamente, déjenme simplificarlo, hasta exportaciones cerradas. Bueno, este era el resultado, entre 30 millones de toneladas promedio.
Cuando hay otro paquete de políticas, como estamos empezando hoy, a otro paradigma de paquete de políticas, y esperemos que esto siga y se mantenga en el país y no vuelva a pasar lo que pasó después de este ciclo, que en este ciclo llegamos a, casi duplicamos, ¿no? A 52 millones de toneladas promedio. Eso, como vimos recién, aplicado en el otro gráfico, es casi duplicar volumen, casi duplicar volumen de producción, casi duplicar recaudación para el país, para hacer lo que el país tenga que hacer en ese momento, desde planes sociales hasta cualquier otra utilidad que tenga para el Estado, bienvenida sea, que genere recaudación. Y lo más importante, como dijimos recién, es desarrollo en el interior y empleo. De acá a acá hay más o menos 100.000 empleos de diferencia. Les recuerdo que una industria grande en Argentina, las automotrices, están en el orden de algunos miles de empleados. Buenísimo, todas las queremos. Ahora, estos son decenas de miles de empleados. Eso es el agroprimarizado que agrega o no agrega valor o genera o no genera empleo. Es un mensaje que le tenemos que dar a la sociedad, y con esto cierro, y de alguna manera tenemos que sostener como políticas de Estado, ¿no? Pero para eso necesitamos un consenso social. Sí, no hay que irse muy lejos para ver ejemplos virtuosos, ¿no? Cuando uno se compara con Brasil, Brasil hace pocos años era hasta importador de maíz, hoy es un jugador mundial. Pero lo interesante de Brasil es que el crecimiento exponencial de la producción de maíz lo acompañó con un crecimiento exponencial de la transformación de ese maíz, bien federal, ¿no? Eso hace que hoy Brasil sea número 1 en lo que es producción de proteínas animales a partir del maíz, sin duda, en lo que es biocombustibles. Imaginémonos si nosotros tuviésemos políticas de Estado, que creo que es un poco lo que quiere poner arriba de la mesa el equipo de Fernando, para transformar el maíz con menor huella ambiental del mundo, con los fundamentales que hablamos durante toda la charla, que tiene que ver con las capacidades que tenemos en Argentina para que eso suceda, y si a eso además le sumamos crédito, que hace décadas que no lo tenemos, puede ser exponencial. Y con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y me voy a tomar un poquito de dióxido de carbono de maíz, que todas las gaseosas de la Argentina tienen dióxido de carbono de maíz.